a contarles dos historias muy interesantes de la ciudad de Toluca. Una de ellas es la del Teatro Morelos. Quienes conozcan el Teatro Morelos deben de haberse percatado de que tiene unas formas muy peculiares al entrar, de unas cúpulas doradas que no sé, no me he puesto yo a ver qué número tienen ni nada de esto, pero en sí esas formas que tienen pues se antojan un poquito extravagantes o extrañas. Ahorita les voy a explicar por qué. Sucedía de que en ese lugar donde está ahorita ubicado el Teatro Morelos, había un machero que tenía como objeto, era un negocio en el cual servía para que albergar ahí, tener pesebres para las bestias de carga, y entonces ahí repostaban las bestias para, eh, mientras dejaban mercancía o cualquier cosa. Entonces estaba en un lugar comercial muy accesible, ahí estaban cerca todos los mercados, era toda la zona comercial de Toluca, muy importante entonces. Entonces, en esos macheros estaban, me llegué yo a asomar ahí a las puertas de los macheros, que extrañamente siempre estaban abiertas, no había gente no se veía gente ahí, que estuviera a cargo de ellos, si acaso alguien hacía el aseo, pero todo alrededor, cuando uno se asomaba por la puerta, alrededor de todo el círculo ese, o era un óvalo más bien en todo, repegado contra la pared había montones de sacos muy bien leados, muy bien atados, de una forma muy profesional de los arrieros, muy bien apretados, amarrados, compactados ahí, que simulaban que tenían una carga, pues extrañamente que podía haber sido carbón, leña, algún producto del campo que habían dejado ahí los señores arrieros, y que lo habrían dejado ahí encargado para después regresar por él. Entonces estos bultos se parecían mucho a las cúpulas estas que tiene el Teatro Morelos actualmente, en las cuales son muy esbeltas y que tienen su cubierta así muy redondita, muy bien formadita, pero era lona lo que tenía encima, y abajo pues los costales de iscle o de yute, etcétera, lo que fuera. Entonces ahí se sentía un ambiente así como de ganado, como de bestias de carga, ¿no? Pues no había mucho movimiento porque ya había pasado la época esa de los arrieros y todo esto, para cuando yo me encontré ya con este machero, y llamaba la atención todo esto, estaba visible, muy a la vista, cualquiera que entraba o que de pasada se podían ver todos esos paquetes, todos esos ríos tendrían una altura más o menos como de unos 50, unos 60 metros, algo así, y un diámetro como de unos 80 centímetros por ahí. Entonces, no llegué yo así a estar observándolos de muy cerca, nada más de lejos, de pasadita, unos 2, 3 pasos que di dentro del machero, pero posiblemente mucha gente ya de edad avanzada, como de mayores de 70, 80 años, todo esto, que se dieron cuenta porque pues era muy notorio aquí en la ciudad de Toluca ese machero de ahí. Total que pasa el tiempo y las autoridades este, quitan toda esa construcción muy antigua, ya se deja de ver, pierde uno el sentido de qué es lo que está pasando, y empieza la construcción del Teatro Morelos, y luego le ponen esos adornos tan extravagantes al frente, todo al frente, y que dice uno, bueno, pues esto, ¿qué significado tiene? Pues resulta, el significado es el siguiente, de que cuando el gobierno de esa época en la cual es expropiado o intervenido el machero o derrumbado, pues toman
eh, toman las autoridades el hecho de destruir todo y requisar todos esos paquetes, todos esos bultos que estaban ahí y que estaban apilados todos alrededor, muy bien formaditos, ordenaditos. Se veía que habían hecho un buen trabajo los arrieros, un buen trabajo para apretarlo, para liarlo y todo esto. Ojalá alguien pusiera unos comentarios aquí de la gente antigua de la ciudad de Toluca, si es que alguien los llegó a ver muy de cerca, se percató de la forma tan experta, porque era de expertos, de gente de mucha experiencia, el hacer esos empaquetamientos así, pero hechos para durar, hechos para que aguantaran la faena, la fajina tan tremenda que debían de llevar con esas bestias de carga. Pues resulta de que cuando descubren y que vacían eso, que posiblemente ellos creían que era carbón o leña o algunos productos del campo que estaban ahí adentro, claro, un poco pesados, lo que sea, pero lo derriban. En el fondo de esos costales o en medio o entre la leña o el carbón que estaba ahí contenido en los paquetes. Cuando cuando son vaciados estos paquetes, estos grandes bultos, estos bultos cubiertos por una lona, estaban cubiertas, las lonas eran perfectamente así, forraditas, apretados y todo. Hagan de cuenta que están viendo la cúpula del, del Teatro Morelos, esas cúpulas que están al frente, esas cosas redondas así, pero bien redondita, todos uniforme, todo del mismo tamaño, todo exactamente, las lonas iguales, todo muy uniforme, todo esto. Cuando lo vacían, la sorpresa es que dentro de esos costales, lingotes de oro ya quintados del mineral del oro estaban ahí. Todos los bultos tenían oro adentro. ¿Cuántos lingotes de oro en cada costal? Quién sabe, pero sí era una buena cantidad y toda repartida. Entre toda la costalera esa estaba distribuido todo. ¿Quiénes, quiénes portaban esos? ¿Quiénes eran los arrieros que llevaban ese cargamento? Se lo encargaron al encargado o al dueño del machero, le dijeron luego regresamos por él. ¿Cuántas gentes eran? Todas estaban en un acuerdo de después regresar, o nada más eran unos cuantos los que sabían. Claro que debieron de haber sido muchos los integrantes de esa remuda o de esa cantidad de animales que llevaban cargando esto, entre, yo creo, guardias de seguridad disfrazados, o sea, con ropas normales, arrieros, jefes de tropa, etcétera. Alguien lo llevaba ya muy bien resguardado y prefirieron pasar como arrieros a hacer ese trabajo. Llevaban arrieros muy expertos y todo. Y al dejarlos ahí, todos yo creo que quedaron en un acuerdo, ya sea de regresar, quién sabe si dar parte a las autoridades, a los dueños, a donde iba consignado ese cargamento. Posiblemente también era del gobierno de la capital,
Y los soldados que estaban resguardando esto se harían cómplices entre todos para decir, bueno, regresamos luego por él. ¿Qué ocurrió? Traiciones, matanzas entre ellos, ¿qué pasaría? Pero nadie regresó nunca por ese cargamento de oro que estaba ahí en esos costales. Ahora cuando vayan ustedes al Teatro Morelos y vean esas, cuando pasen por ahí, van a van a decir, ah, estos eran los paquetes, los grandes bultos, o no sé cómo se le llame en términos en términos antiguos, de los transportistas con bestias, estos arrieros, que eran los que distribuían las mercancías. Quién sabe cómo se le llame a ese costal, a ese bulto de material o lo que sea, ¿no? Pero esta es la historia del cómo y por qué se erigió el Teatro Morelos con el con el uso de esa cantidad de dinero en oro que había en lingotes adentro de esos, y lo pusieron, decir, bueno, pues que sea una obra pública, vamos a hacer un teatro para la ciudad, etcétera, que los ingresos vayan al municipio porque esto pertenece al pueblo, etcétera. Y aquí se acaba de contar esta historia. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasaría con todos los integrantes y los que estaban en ese complot? ¿Qué pasaría con los que estuvieran en conocimiento de ese tesoro? Bueno, el siguiente es otro más que les voy a contar. De que siempre quería estar yo en una escuela de inglés estudiando. Desde unos 20, 22, 25 años, cosas así. Total, que yo quería aprender inglés porque dije, quiero ir a Estados Unidos a pasear, a conocer, etcétera. Entonces quiero ir y hablar perfectamente bien el inglés. Quiero una escuela que sea de lo mejor para aprender un buen inglés, con gramática, todo, no nada más hablar cosas como perico, y sin entender lo que... Yo quiero entender las canciones, quiero entender todo, quiero tener un inglés muy correcto, muy bueno. Bueno, pues total de que fui ahí por la calle de Villada y ahí estaba, en ese tiempo era unos... ¿Cuántos serían? ¿Cuántos años hace? Pues eran unos... ¿Cuántos? Más de 40, unos 45 o 50 años. Sí, unos 50 años, hace 50 años. Ahí estaba el Instituto Norteamericano de Estudios Bilingües, algo así se llamaba, en un edificio antiguo que seguía la misma arquitectura de todos los edificios ubicados en la ciudad de Toluca, que consistía en que el piso de las habitaciones estaba en alto, tenía uno que subir unos escaloncitos para subir a las habitaciones, y en cada una de esas habitaciones antiguas era un salón de clases. Entrábamos, claro está, por la puerta de la puerta de los carros, de carretas, de lo que se usaba antes en esas construcciones antiguas. Era una puerta chiquita y un portón grande, que se abría el portón para que entráramos todos los que estábamos estudiando ahí. Y pues el piso estaba muy chueco, muy
desprendido el piso y todo esto. Pero pasábamos nosotros, subíamos las escaleritas, entrábamos a nuestros salones de clases y total era un entrar y salir, entrar y salir. Llegando el tiempo de lluvias, todos esos ladrillos y todo eso de ahí se convertía en un lodazal, pero eran charcos de lodo ahí y uno tenía que andar brincando sobre los ladrillitos, que estaban todos muy descompuestos y todo, para llegar a las escaleritas y las escaleritas ya subía uno y se acababa uno. Y a la hora de la salida también otra vez el mismo problema. Lo arreglaban el piso ese, otra vez enladrilladito, otra vez todo bien, como etcétera, lo componían y vuelta otra vez a descomponerse el piso. Así estábamos una y otra vez y total de que cursé yo ahí segundo, tercero, cuarto, quinto, ya para terminar el último semestre o no sé qué serían de estudios, total el último capítulo ya. Cuando empezábamos en el curso de inglés, éramos aproximadamente unos 40 o creo que hasta 60 alumnos éramos los que iniciamos y que seguíamos, pasábamos de curso y cada vez que pasábamos se iba acortando y acortando y acortando el número de alumnos que pues unos no pasaban los exámenes, se quedaban relegados, etcétera, hasta que llegamos a los cursos más avanzados donde ya la gramática ya era pesada, ya con verbos, tiempos de conjugación compuestos y todo esto así muy, pues ya un inglés ya avanzado. Entonces, nuestro penúltimo maestro fue un morenito norteamericano muy capaz, muy pesado. Cómo nos hizo renegar con la gramática, nos daba unas revolcadas que carambas, decíamos, no, pues cuál es el presente del subjuntivo del verbo temer o del verbo correr o cosas así. Y a ver, hazme una oración en afirmativo, luego otra en negativo. No, un perro en la gramática. Total, pasamos ese curso y al terminar nos dice el director de la escuela, este cuento se acabó, ya vamos a dejar este edificio porque nos vamos a pasar a un edificio nuevo que ya compró el instituto, allá por el ranchito, allá va a estar, vayan a este domicilio y nos vamos a ver, que quién sabe qué, para los que ya pasaron. Y yo voy a ser el maestro, el director del instituto iba a ser el maestro, el que iba a cerrar con broche de oro, iba a cerrar y a probar a todos los que ya habíamos terminado, que éramos como unos 6, 8 nada más los que terminamos. Bueno, total de que quedamos buenos en el ranchito. Salimos de aquella casona vieja, y ya estando allá en el instituto y todo esto, pues pasa el tiempo tantito así, y en una de buenas, que estaba de buenas, el director dice, ¿quiénes de los que están aquí, quiénes estuvieron allá en la escuela de Villada, allá en esta escuela en la escuela vieja? Pues ya levantamos la mano ahí, pues casi la mayoría, porque estuvimos ahí, ¿verdad? Uno o dos nada más que se habían integrado al último, y había muchachas, chamacas, nosotros también, y entonces nos dice el director, ¿se acuerdan que cómo estaba el piso de entrada ahí, que no se podía arreglar, siempre estaba descompuesto que no se podía, siempre había encharcamientos, qué mal estaba eso ahí, y nunca quedaba bien. Total de que resulta de que cuando salen de ahí, que el gobierno que estaba en ese turno,
expropia esa propiedad la toma y la para y empiezan a querer hacer ahí una especie como de biblioteca o cosas así del estilo, pero hacen algunas reformas, ¿verdad? Y en una de ellas es pues arreglar ahí la entrada, ponerla bien y todo, y escarban ya en mayor forma para, para dejar ese para dejar ese espacio de la entrada en buenas condiciones y todo. Y al escarbar empiezan a salir uniformes del ejército, huesos de animales de carga, cadáveres revueltos de animales, personas, uniformes y armas ahí adentro y oro, barras de oro que llevaban de cargamento los animales. Todavía las bestias iban con las cargas de oro ahí. Entonces el gobierno mismo, la gente de gobierno, que el gobierno haciendo una especie de un retroceso en el tiempo, ahí en ese edificio había sido un cuartel del ejército y que es muy probable que en el camino este convoy que traía el oro que ya venía quintado, ya venía en barras, era oro ya trabajado en lingotes. Entonces que posiblemente en el camino se vio amenazado, acosado por los bandidos, inclusive que hasta tuvieron que repeler ataques y entonces el piquete de soldados que venía conduciendo ese cargamento junto con los arrieros y todos ellos trataron de refugiarse, encontrar un refugio, encontrar un albergue, algo que los defendiera en el cuartel. Al llegar al cuartel con los soldados, reportarse ahí, cumplir con todas las ordenanzas militares y todo, y que les dieran albergue en el cuartel. Pues llegaron ahí al cuartel el cuartel de soldados de ahí de la ciudad de Toluca. Llegan, se presentan y todo, y pues los mismos soldados que estaban ahí, capitanes, tropa, oficiales, etcétera, pues en vez de darles el auxilio requerido, ahí los eliminan, ahí los acaban, los matan a todos ellos, junto con los animales y todo, hacen a toda prisa una fosa y ahí entierran a todos y se queda esto tapado y todo, y para que dijeran ahí no llegó ningún convoy, no llegó aquí nada, y los soldados, los oficiales y todo, se iban a quedar con ese secreto de que ahí iba a quedar ese tesoro enterrado. Pero nadie pudo regresar por él, nadie se presentó, nadie de todos los implicados ahí. ¿Qué ocurrió? Se mataron entre ellos, pero eso se quedó ahí. El gobierno sacó todo ese oro y también otra obra pública. ¿Qué es lo que se encuentra ahí en ese sitio donde estaba ese edificio? Pues es el edificio del PRI que está junto del templo de la Sagrada Familia o de no sé qué, ahí que está sobre Villada, ahí lo pueden ver. Ese edificio del partido, del PRI, fue construido con el dinero que estaba en las alforjas que todavía estaban portando los animales que habían sido sacrificados
junto con todos los oficiales, tropa, arrieros y gente que venía transportando ese dinero. También estos aquí, no hubo quien regresara a recuperar ese tesoro. Todo se quedó callado. Entonces, como una moraleja, una cosa de, dice uno, bueno, si participas en un delito entre muchos, es lo peor que puede hacer. La participación de muchos en un delito es empezar a hacer una escaramuza y a matarse unos con otros. Bueno, esta es la historia, ya se termina aquí. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.